Buenos días, vamos a iniciar la lectura del capítulo 2 del volumen 6 de la obra magistral de Charlotte Mason. Capítulo 2. Los niños nacen siendo personas. 1. La mente de un niño. Tan pronto como la verdad llega a la vista del alma, pero el alma sabe que ella es su primera y vieja conocida. La consecuencia de la verdad es grande. Por lo tanto, el juicio de ella no debe ser negligente. No debería sorprender al lector que el capítulo, diseñado para exponer una verdad sorprendente, comience con las contundentes palabras de un antiguo teólogo, Whichcote. Pero las verdades se vuelven monótonas y las maravillas se nos pasan de moda. No nos importa mucho el firmamento estrellado, los árboles en ciernes, las ingeniosas arquitecturas de las aves y para todos, excepto para los padres jóvenes y los hermanos y hermanas jóvenes, un bebé ya no es una maravilla. La plenitud del nuevo hermanito es lo que más admiran los niños. Sus deditos de los pies y de las manos, orejitas y todas sus pequeñas perfecciones. Sus tutores comprenden al bebé, saben que su principal objetivo es crecer y lo alimentan con alimentos adecuados para él. Si son sabios, dan rienda suelta a todos los movimientos y estiramientos que fortalecen sus débiles músculos. Sus padres saben en qué se convertirá y sienten que aquí hay una nueva oportunidad para el mundo. Mientras tanto necesita comida, sueño, refugio y mucho amor. Eso es algo que todos sabemos, pero ¿es el bebé algo más que una enorme ostra? Ese es el problema que nos ocupa y que nos ha afectado hasta ahora. Los educadores se han inclinado a responder negativamente. Su idea es que, mediante un tirón aquí, un empujón allá, una compresión en otra parte, una persona finalmente se transforma según el patrón que el educador tiene en mente. La otra perspectiva sostiene que la hermosa figura infantil no es más que el engaste de una joya de tan asombroso valor que pone el mundo entero en una balanza y esta joya en la otra, la balanza que sostiene el mundo se desequilibra. Un poeta recuerda la tenue neblina de su propia infancia y esto es lo que ve. Estuve como un ángel con las obras de Dios en su esplendor y gloria. No es extraño que un niño sea heredero del mundo entero y vea esos misterios que los libros de los eruditos nunca revelan. El maíz era trigo oriental e inmortal que nunca se cosecharía ni se sembraría. Pensé que había perdurado desde la eternidad hasta la eternidad. El polvo y las piedras de la calle eran como oro precioso. Los árboles verdes me transportaron y me cautivaron. Su dulzura e inusual belleza me hicieron latir el corazón. Niños y niñas que rodaban por las calles eran joyas en movimiento. No sabía si habían nacido o si morirían. Las calles eran mías, la gente era mía. Su oro, su plata eran míos tanto como sus ojos brillantes, su piel clara y su rostro rubicundo. Los cielos eran míos, al igual que el sol y las estrellas. Todo el mundo era mío, y yo, el único espectador y disfrutador de él. Thomas Traherne. Se necesita un poeta como Traherne para retener y crear recuerdos tan vívidos, aunque quizá todos podamos recordar la sensación de ser espectadores del espectáculo de la vida y podamos recordar una época radiante antes de poder hablar o expresar lo que sabíamos. Punch nos divertía en su momento con las opiniones de un bebé sobre su niñera y su entorno, y especialmente sobre los tirones y empujones injustificados a los que estaba sometido. Pero probablemente un bebé no es crítico. Su función es percibir y recibir, y esto lo hace día tras día. Tenemos la idea de que los poetas dicen más de lo que saben, expresan más de lo que ven, y que su versión de la vida debe tomarse como grano. Pero quizás el hecho es que ningún esfuerzo mental les permite captar y expresar con palabras las realidades completas de las que son conscientes. Y por tanto podemos tomar a Wordsworth, Coleridge, Vaughan y el resto como testigos que solo insinúan la gloria que podría revelarse. No somos poetas y estamos dispuestos a descartar los dichos de los poetas, pero el más prosaico de nosotros se encuentra con evidencia de mente en los niños y de una mente asombrosamente alerta. Consideremos que en los primeros 2 años de vida logran realizar un mayor esfuerzo intelectual que cualquier otro de los 2 años siguientes. Suponiendo que el tan discutido marciano finalmente pudiera llegar a nuestro planeta, piensen en cuánto debe aprender antes de poder adaptarse a nuestras condiciones.
Nuestras nociones de duro y blando, húmedo y seco, caliente y frío, estable e inestable, lejos y cerca, le serían tan ajenas como a un bebé que extiende su delantal hacia la luna. Desconocemos los medios de locomoción marcianos, pero podemos darnos cuenta de que correr, saltar y subir las escaleras, incluso sentarse y ponerse de pie a voluntad, requiere un esfuerzo tan razonado como el que se requiere años después para patinar, bailar, esquiar, practicar esgrima, cualquier ejercicio atlético que la gente tarde años en perfeccionar. Y todo esto, el bebé lo logra en sus 2 primeros años. Aprende las propiedades de la materia, conoce los colores y tiene las primeras nociones de tamaño, sólido y líquido. En su 3er año ha aprendido a articular con sorprendente claridad. Es más, ha aprendido un idioma, 2 idiomas si ha tenido la oportunidad. Y el autor ha sabido de 3 idiomas dominados por un niño de 3 años. Uno de ellos era el árabe. Dominado, es decir, hasta el punto de que un niño puede decir todo lo que necesita decir en cualquiera de los 3. El tipo de dominio que la mayoría de nosotros deseamos cuando viajamos a países extranjeros. Lady Mary Wortley Tagu nos cuenta que en su época los niños de Constantinopla hablaban 5 idiomas y dominaban cada uno de ellos. Si bien no hemos demostrado que un niño nace con una mente tan completa y hermosa como su hermoso cuerpo, al menos podemos demostrar que siempre posee toda la inteligencia que necesita para sus circunstancias, es decir, que su mente es el instrumento de su educación y que ésta no la produce. ¿Quién mediría el alcance de los pensamientos de un niño? Sus continuas preguntas sobre Dios, sus especulaciones sobre Jesús, ¿no son más que pura curiosidad o síntomas de un anhelo divino con el que todos nacemos? ¿Acaso un niño es capaz de comprender tanto el infinito o lo invisible como sus mayores tan complacientes? ¿Es encajonado, acorralado, confinado a nuestras costumbres? ¿Y acaso el cuento de hadas le ofrece una alegre escapada a lugares donde todo es posible? Nos dice que los niños no tienen imaginación, que necesitan ver, tocar, saborear y manipular para saber. Mientras la edad de un niño se cuenta por meses, se dedica a aprender las propiedades de las cosas tocando, tirando, rasgando, pensando, saboreando. Pero a medida que los meses se convierten en años, un golpe de vista basta para todo, excepto para las cosas nuevas de estructura compleja. La vida es un progreso continuo para un niño. No repasa las cosas viejas a la antigua. Su alegría es seguir adelante. La inmensidad de sus poderes trae consigo sus propios terrores. Permítame citar de nuevo a Tryon. En otra ocasión, en una tarde sombría y triste, estando solo en el campo, cuando todo estaba muerto y en silencio, un horror desenfrenado me invadió más allá de lo imaginado. La inutilidad y el silencio del lugar me insatisfacían. Su agreste me aterrorizaba. Desde los confines de la tierra, el miedo me rodeaba. Era un niño pequeño y débil, y había olvidado que había un hombre vivo en. Sin embargo, también algo de esperanza y expectativa me reconfortaba desde cada frontera. Tryon nunca pierde las lecciones que aprende y sigue adelante. Esto me enseñó que me preocupaba todo el mundo, que las bellezas de la tierra fueron hechas para entretenerme, que la presencia de las ciudades, templos y reinos debía sostenerme y que estar solo en el mundo era estar desolado y ser miserable. La razón está presente en el bebé con tanta certeza como la imaginación. En cuanto puede hablar, nos hace saber que ha reflexionado sobre el porqué de las cosas y nos deja perplejos con 1000 preguntas. Su ¿por qué? Es incesante y sus razonamientos no son siempre desinteresados. Qué pronto aprende el pequeño pilluelo a controlar a su niñera o madre, a calcular sus estados de ánimo y a manipular sus sentimientos. Es propio de él ser un pequeñito tirano. Tiene voluntad propia de su niñera. Pero se equivoca al suponer que sus tormentosas manifestaciones de codicia, terquedad y mal genio son signos de voluntad. Es cuando el niño pequeño es capaz de detenerlas y contenerse con el labio tembloroso que su voluntad entra en juego, porque también tiene conciencia. Antes de empezar a caminar, conoce la diferencia entre el bien y el mal. Incluso un bebé en brazos se sonrojará ante el bebé travieso y
esa fuerte voluntad de sus actos en la medida en que aprende el difícil arte de la obediencia, porque nadie puede hacer que un niño obedezca a menos que él quiera hacerlo. Todos sabemos cuán pequeño es el desorden que un rebelde puede causar en la casa o en el campo. Se puede forzar el cumplimiento, pero la obediencia voluntaria es una elección libre. 2. La mente de un niño en edad escolar. Pero debemos dejar al niño pequeño, por fascinante que sea, y retomarlo cuando esté listo para las lecciones. En otro artículo, Educación en el hogar de la escritora Charlotte Mason, he intentado mostrar lo que sus padres y maestros le deben en esos años en que se dedica a la autoeducación, tomando sus lecciones de todo lo que ve y fortaleciendo sus poderes todo lo que hace. En este volumen, dedicado principalmente a la educación en el sentido de escolarización, deseo presentar a los docentes el hecho de que un niño llega a sus manos con una mente de potencialidades asombrosas. También tiene un cerebro, el órgano e instrumento de esa misma mente, así como un piano no es música, sino el instrumento de la música. Probablemente no debamos preocuparnos por el cerebro que está sujeto a las mismas condiciones que el resto del cuerpo material. Se alimenta con los alimentos del cuerpo, descansa como el cuerpo, requiere aire fresco y ejercicio saludable para mantenerse sano, pero depende de la mente para su correcto funcionamiento. Últimamente, el mundo se ha preocupado tanto por la psicología, cuyo ámbito es lo que se ha llamado la mente inconsciente, una región bajo la influencia de los nervios y la sangre, que quizás sea mejor dejar de lado, que en nuestros esfuerzos educativos tendemos a ignorarla y a centrarnos en esta región de síntomas. Ahora bien, la mente, al ser espiritual, no conoce la fatiga. El cerebro también debidamente nutrido con los alimentos adecuados para el cuerpo, con las condiciones adecuadas de aire fresco y descanso, no debería conocer la fatiga. Dadas estas dos condiciones, tenemos un glorioso campo de posibilidades educativas, pero nos corresponde desarrollar una teoría y una práctica que reconozcan debidamente la mente. Un dicho autoritario que solemos asociar solo con la vida religiosa es igualmente aplicable a la educación. Se nos dice que lo que nace de la carne, carne es, pero hemos olvidado este gran principio en nuestros esfuerzos por educar a los niños. Les damos una forma de juego y el juego es totalmente necesario y deseable, pero no es el camino que conduce a la mente. Les brindamos un entorno adecuado, lo cual es, de nuevo, totalmente deseable, pero insisto, no es el camino a la mente. Les enseñamos movimientos hermosos y lo hacemos bien, pues el cuerpo también necesita su educación, pero no estamos seguros si tomamos estos caminos secundarios como accesos a la mente. Sigue siendo cierto que lo que nace del espíritu es espíritu. El camino a la mente es bastante directo. La mente debe entrar en contacto con la mente a través de las ideas. ¿Qué es la mente? Dice el viejo enigma. Y la respuesta sigue siendo, no importa. Es necesario que quienes enseñamos nos demos cuenta de que lo material tiene poco efecto en la mente, porque aún existen escuelas donde el trabajo es completamente material y técnico, ya sea que la enseñanza se imparte mediante barras de madera o aparatos más científicos. La maestra de una escuela primaria escribe, padre de una de mis alumnas me dijo ayer, me ha dado tanto trabajo. Esta niña no me ha dejado descansar hasta que le prometí instalar mi microscopio y buscar agua del estanque para observar mónadas y otras maravillas. Aquí tenemos el orden correcto. Lo que nació del espíritu, la idea, vino primero y luego exigió confirmación e ilustración. ¿Cómo pueden ser estas cosas? Preguntamos. Y la respuesta no es evidente. La educación como la fe es la evidencia de lo invisible. Debemos partir de la idea de que la función del cuerpo es crecer y crece gracias al alimento compuesto de células vivas, cada una de las cuales es una vida perfecta en sí misma. De igual manera, aunque todas las analogías sean engañosas e inadecuadas, el único sustento adecuado para la mente son las ideas. Y una idea también, una sola célula de tejido celular,
parece pasar por las etapas y funciones de una vida. La recibimos con apetito y cierto interés. Parece alimentarse de una manera curiosa. Oímos hablar de una nueva cura patentada para la mente o el cuerpo, de la nueva idea de algún poeta, de la nueva idea de una escuela de pintores. Asimilamos, aceptamos la idea y durante días, después de cada libro que leemos, cada persona con la que hablamos alimenta la nueva idea. No probada, será el veredicto del lector casual. Pero si observa el comportamiento de su propia mente ante cualquiera de las ideas que circulan, descubrirá que se produce un proceso similar al que he descrito. Y este proceso debe considerarse cuidadosamente en la educación infantil. No podemos tomar las cosas a la ligera como lo hemos hecho. Nuestra labor es inculcar a los niños las grandes ideas de la vida, la religión, la historia y la ciencia. Pero son las ideas las que debemos inculcar revestidas de hechos a medida que surgen y debemos dejar que el niño las maneje como prefiere. Así es como trata la geografía, por ejemplo. Cuando oía hablar de un nuevo reino más allá de los mares, su luz y gloria me invadían. Surgía en mí y me engrandecía por completo. Entraba en él, veía sus riquezas, manantiales, praderas, habitantes, y me convertía en dueño de esa nueva habitación como si hubiera sido preparada para mí. Tanto me engrandecía y me deleitaba. Cuando leía la Biblia, mi espíritu se sentía presente en otras épocas. Veía su luz y esplendor, la tierra de Canaán, la llegada de los israelitas a ella, la antigua gloria de los amorreos, paz y riqueza, sus ciudades, casas, viñas e higueras. Lo veía y lo sentía todo con tanta intensidad como si no hubiera otro camino a esos lugares que no fuera en espíritu. Sin cambiar de lugar en mi interior, podía contemplarlo y disfrutarlo todo. Cualquier cosa, cuando se me presentaba, aunque hubiera sido hace 1000 años, siempre estaba presente ante mí. Me atrevo a citar de nuevo a Tryon, porque no conozco a ningún escritor que conserve un recuerdo tan nítido de su infancia. Pero Goethe ofrece un relato igualmente completo y convincente de su experiencia con la Biblia. Véase estudios sobre la formación del carácter de la escritora Charlotte Mason. Digo, experiencia deliberadamente, pues la palabra denota el proceso mediante el cual los niños adquieren conocimiento, experimentan todo lo que oyen y leen. Esto los impregna y constituye su vida. Y así es como las ideas nutren la mente en el sentido más literal de la palabra. ¿Llevan nuestras clases de geografía a los niños allí? ¿Experimentan, viven nuestra historia del llamado de Abraham o de la curación del ciego en el camino a Jericó? Si no lo hacen, no es por falta de seriedad e intención por parte del maestro. Su error es más bien falta de confianza en los niños. No ha formado una justa medida de la mente de un niño y aburre a sus alumnos con muchas charlas sobre asuntos que son capaces de entender por sí mismos mucho mejor que él. ¿Cuántos maestros saben que los niños no necesitan dibujos excepto los de grandes artistas que tienen una función muy distinta a la de la ilustración? Ven por sí mismos en sus propias mentes una presentación mucho más gloriosa de hechos y de hecho más precisa que la que podemos permitirnos en nuestros miserables pinceladas. Leen entre líneas y ponen todo lo que el autor ha omitido. Un niño de 9 años que había estado leyendo los cuentos de Troya y Grecia de Lang dibujó a Ulises en la isla de Calipso talando árboles para hacer una balsa. Un niño de 10 deleitándose con el sueño de una noche de verano dibujó a esa princesa india llevando a su encantador niño a Titania. A nosotros nos basta con saber que Ulises construyó una balsa, que el niño era hijo de una princesa india. Así funciona la mente de cualquier niño y nuestra preocupación no es privar de alimento a esas fértiles ideas. Necesitan alimento en abundancia y variedad. Saben muy bien qué hacer con él y no tenemos por qué preocuparnos por el ejercicio individual de cada una de las llamadas
facultades, pues la mente es una y trabaja en conjunto. La razón y la imaginación, la reflexión, el juicio, lo que se quiera, como todos los hombres convocados por el arriba del contramaestre. Todos se agolpan en cubierta para cargar ese rico y oloroso cargamento de ideas que la hermosa nave de la mente infantil espera recibir. Queremos que cada niño de la clase diga, o, si no lo dice, que sienta. Me enriqueció maravillosamente una lección de geografía. Que vea el lugar con los ojos de quienes lo han visto o concebido. Sus barógrafos, termógrafos, líneas de contorno, relieves, las maquetas, secciones, perfiles y demás no bastan. Un mapa del mundo debe ser para un niño un panorama de imágenes tan fascinantes que refiera a meditar en ellas antes de salir a jugar. Y nada es más fácil que infundirle esta alegría de vivir. Que vea el mundo como nosotros elegimos verlo cuando viajamos. Sus ciudades y gentes, sus montañas y ríos, y terminará la lección con el fragmento del mundo sobre el que ha leído, ya sea condado o campo, mar o costa, como si fuera una nueva habitación preparada para él. Tanto se magnificará y se deleitará en ella. Todo el mundo es, en realidad, posesión del niño, preparada para él, y si lo privamos de sus derechos, mediante nuestra geografía técnica, comercial e incluso histórica, cualquier tipo de geografía, de hecho, diseñada para ilustrar nuestras teorías, seremos culpables de prácticas fraudulentas. Lo que quiere es el mundo y cada parte, pieza por pieza, cada parte como clave para el resto. Lee sobre la marea del río Severn y se relaciona con ella donde quiera que aparezca. No necesita ver una montaña para reconocerla. Ve todo lo que se le describe con una viveza que desconocemos, como si no hubiera otra forma de llegar a esos lugares que no fuera solo en espíritu. ¿Quién puede medir un niño? El genio del cuento árabe no es nada para él. Él también puede salir de su botella y llenar el mundo, pero ay de nosotros si lo mantenemos tapado. Basta con que los niños tengan mente y la mente de cada hombre es su medio de vida. Pero es mucho más. Los trabajadores tendrán tiempo libre en el futuro. Y cómo emplear ese tiempo libre es una cuestión muy debatida. Ahora bien, nadie puede emplear el tiempo libre adecuadamente si su mente no se pone en juego activamente todos los días. Los pequeños asuntos de la vida de un hombre no proporcionan alimento intelectual, sino solo un pequeño y monótono ejercicio intelectual. La ciencia, la historia, la filosofía, la literatura ya no son lujos exclusivos de las clases educadas. Todas las clases deben ser educadas y dedicarse a estas cosas de la mente como a su pan de cada día. La historia debe brindar sus espectáculos, la ciencia sus maravillas, la literatura sus intimidades, la filosofía sus especulaciones, la religión sus garantías a cada hombre. Y su educación debe haberlo preparado para deambular estos reinos del mundo. ¿Cómo preparamos a un niño para usar el sentido estético con el que parece venir provisto? Su educación debería proporcionarle las galerías enteras de imágenes mentales, cuadros de grandes artistas antiguos y nuevos. La mujer de los panqueques de Joseph Israels, niños junto al mar alimentando a los pájaros, primeros pasos, Ángelus de Millet, la ronda de noche de Rembrandt, la cena de Emaús, la rendición de Breda de Velázquez. De hecho, cada niño debería salir de la escuela con al menos un par de cientos de cuadros de grandes maestros colgados permanentemente en los salones de su imaginación. Por no hablar de los grandes edificios, esculturas, la belleza de la forma y el color en las cosas que ve. Tal vez podríamos conseguir también al menos 100 paisajes hermosos, atardeceres, paisajes de nubes, noches estrelladas. En cualquier caso, debería salir bien equipado porque la imaginación tiene la propiedad de la expansión mágica.
Cuanto más retiene, más retendrá. No solo es el intelecto de un niño, sino también su corazón el que nos llega completamente equipado. ¿Puede alguno de nosotros amar como un niño pequeño? Padre y madre, hermanas y hermanos, vecinos y amigos, nuestro gato y nuestro perro, el más desdichado de un juguete roto. Todos se entregan a su generosa ternura. Qué generoso y agradecido es, qué amable y sencillo y compasivo, y qué lleno de benevolencia en el estricto sentido de la buena voluntad, qué leal y humilde, qué justo y equitativo. Su conciencia está alerta. ¿Es cierto un cuento? ¿Es buena una persona? Estas son las preguntas importantes. Su conciencia lo reprende cuando se porta mal. Poco a poco, a medida que se le educa, su voluntad lo ayuda y aprende a ordenar su vida. Se le enseña a rezar y nosotros los mayores apenas nos damos cuenta de lo reales que son sus oraciones para un niño. 3. Motivos para el aprendizaje. Ahora, si ponemos a un maestro ante una clase de personas, la belleza e inmensidad, cada una de las que he intentado señalar dirá, ¿qué tengo que ofrecerles? Sus aburridas lecciones rutinarias se desmoronan al enfrentarse a los niños tal como son. No puede seguir ofreciéndoles sus rancios lugares comunes. Cree que no puede aburrirlos, pero que no puede irritar las mentes que ha embotado con motivos indignos de codicia o emulación. No invitaría a un grupo de niños a un festín de humo y agua tibia. Sabe que las mentes de los niños tienen hambre a intervalos regulares, al igual que sus cuerpos, que tienen un hambre de conocimiento, no de información, y que su propio y escaso acervo de conocimientos no es suficiente, que su propia charla inconexa no tiene suficiente sustancia, que sus comentarios irrelevantes interrumpen el hilo de pensamiento de un niño, que, en una palabra, él no es suficiente para estas cosas. Por otro lado, los niños, especialmente los de los barrios marginales, carecen de vocabulario digno de mención, de una base de pensamiento derivada de un entorno culto. Son como cántaros preciosos, capaces de mantener mucho, pero con cuellos tan estrechos que solo el más mínimo chorro puede filtrarse. Así hemos pensado hasta ahora, y nuestra enseñanza se ha diluido en agua de fregar y los cántaros se han quedado vacíos. Pero hemos cambiado todo esto, así como en la Primera Guerra Mundial el ciudadano magnánimo y patriótico se manifestaba en cada hombre. En nuestras escuelas se ha descubierto que cada niño es una persona de infinitas posibilidades. Digo cada niño porque los llamados niños atrasados ya no lo son. Excepción. Me aventuraré a presentar al lector algunas experiencias de la Escuela de la Unión de Padres, terreno que conozco bien. Acaban de pasar ante mis ojos los exámenes de decenas de miles de niños que trabajan en escuelas primarias, secundarias y aulas de educación en casa. ¿Cómo se han deleitado los niños con el conocimiento? Y qué buenas e interesantes son todas sus respuestas. Qué bien escriben y qué bien escriben. No necesitamos el testimonio de sus profesores de que el trabajo del trimestre ha sido alegre. El entusiasmo con el que los niños comparten lo que saben. Cada uno de estos niños sabe que hay cientos de lugares agradables para que la mente divague. Son buenos y felices porque se ha dedicado un poco de atención a saber quiénes son y qué necesitan. Una atención ampliamente recompensada con resultados que cambian por completo la perspectiva de la educación. En nuestra escuela de formación, a los estudiantes no se les enseña a estimular la atención, a mantener el orden, a calificar, a castigar, ni siquiera a recompensar ni a gestionar una clase numerosa o una escuela pequeña con niños en diferentes clases. Todo esto es natural en una escuela donde los profesores conocen algo de las capacidades y necesidades de los niños. Escuchar a los niños de barrios bajos contar El Rey Lear o Woodstock
incansablemente si se les permite, o describir con minuciosidad la adoración del Cordero de Van Eyck o la primavera de Botticelli, es una sorpresa, una revelación. Nos quitamos los zapatos de los pies. No sabíamos que lo tenían. Ya seamos sus padres, sus profesores o simplemente espectadores, y con cierto respeto reverencial estaremos mejor preparados para considerar cómo y sobre qué se debe educar a los niños. Solo añadiré que no hago ninguna afirmación sobre ellos que no pueda justificarse con cientos, miles de ejemplos en nuestra experiencia. Aulas de educación en casa se refiere a escuelas por correspondencia, muchas de las cuales utilizaban institutrices, tutoras capacitadas por Charlotte Mason. Nuestra escuela de formación se refiere a Skal Howe, donde maestros e institutrices, tutoras aprendieron a enseñar y capacitar a niños.